Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el trabajo que les pedí del cubismo? Finalmente me vino el nombre del otro movimiento que se llamaba futurismo, que nunca me había acordado, ¿no? Bueno, por ahí tengo el dibujito, espero que ustedes lo tengan. Recuerden que ya les dije que estamos en la vanguardia. Antes de irme a la vanguardia, les quiero enseñar algo que ya les enseñé a los de sexto, pero a ustedes no se los enseñé, y que tabla, es una tabla de lotería. Esta la usaron entre 1890 y 1910. Está pintada a mano, es de metal y acá es vidrio. Claro, el vidrio pues ya está roto, ¿no? Pero es una tabla de lotería. Compré creo que 4 o 5. Hay una que está creo que el vidrio completo. Bueno, volvamos a nuestro... Recuerden que estamos en lo que se llama la vanguardia. Ya desde que empezamos con el simbolismo, yo ya les había dicho, esta parte del curso tiene que ver más que nada con estos cambios salvajes que hubo en la literatura, en el arte, en las artes plásticas, en la pintura, y que influyeron enormemente en todo el arte en general. Escribir, pintar, arquitectura, etcétera, etcétera, música, todo. Teatro también. Desgraciadamente yo no voy a poder tocar mucho lo del teatro, pero en el teatro también hubo ahí una revolución. Estamos por lo tanto en 1850, 1900, que ya lo dejamos, ¿recuerdan? Parnasianismo, simbolismo, modernismo, el nonsense, y ahorita ya entramos aquí más o menos alrededor de 1900, ¿qué será? 1910, 1912, el cubismo, que fue lo que vimos la semana pasada. Déjenme hacer muy breve repaso de lo que está pasando, valga la expresión, en Europa. En Europa habían tenido un tiempo de paz, de tranquilidad, pero a raíz de lo que sucedió en Sarajevo, cuando mataron al archiduque de no sé dónde, de Habsburgo, no sé qué cosa, se desató una guerra que se llamó la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, que fue de 1900 a 1914, si mal no recuerdo, o de 1914 a 1918, no me hagan mucho caso, no, pero duró 4 años y fue una matazón a un nivel que jamás se lo imaginaron. ¿Por qué jamás se lo imaginaron? Porque las armas habían avanzado a un nivel que antes no tenían. Antes todavía era la caballería, antes era todavía los cañones, y aquí ya en esta década de 1900 ya existía la ametralladora, por ejemplo. O sea, es una ametralladora de un grupo de soldados que viene para acá y en menos de un minuto matas a 200 personas, a 200 seres humanos, con sus propias historias y todo. Pero no nada más eso, sino que empezaron también a utilizar sustancias químicas como el gas mostaza o gases que dejaban ciega a las personas. El hecho es que aquello fue una carnicería que hasta los mismos militares se asustaron, se sorprendieron. Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 50 millones de personas las que fallecieron en esa guerra. Es decir, ya no eran como las otras guerras, que sí había muchos muertos, pero no a este nivel. No a este nivel. La gente estaba horrorizada. Todo el mundo estaba horrorizado. Todos estaban en la guerra, hubo ganadores, hubo perdedores, pero nunca se imaginaron el poder destructivo de las armas a estas alturas. Desde luego, este sentimiento de lo que está sucediendo provocó que en la gente existiera un
una especie de evasión. Es decir, no quiero saber nada de la vida. No quiero saber absolutamente nada de la vida. Ese, y aquí marquen mis palabras, ese es el origen de la drogadicción en el mundo. Por eso no lo resolvemos. No lo resolvemos porque no queremos ver la razón por la cual la gente se droga. La gente se droga porque no le gusta el mundo de hoy en día. Sí, este mundo que nos han dicho que es el mejor de todos los mundos posibles, pues no les gusta. No les gusta. Entonces, mientras no estudien esa sencilla respuesta, no van a resolver el problema de la droga. Nadie que esté en su sano juicio se va a meter una sustancia para hacerse daño en el cerebro o en el cuerpo o lo que sea. Entonces lo que están haciendo es un suicidio lento y una evasión. No quiero conocer ya nada de la realidad. No quiero ni imaginarme lo que pueda pasar si mañana avienta a alguien una bomba atómica. No quiero saber nada de eso. Bueno, pero yo me estoy ya muy adelantando, ¿no? Regreso otra vez acá a 1900, 1914, 1918. Ya les había comentado lo del cubismo. Lo del cubismo en realidad no tenía nada que ver con la evasión, pero sí tenía que ver un poco con lo del simbolismo en esta búsqueda que estaban los artistas de otra forma de expresarse, de ya no expresar lo mismo, sino expresar otras formas. En la pintura ya venía una larga etapa de experimentación. Desde luego estuvo el realismo y hubo grandes pintores, pero más adelante llegó lo que es el impresionismo, los fauvistas, el simbolismo. Hubo simbolismo en el arte, sí lo hubo. Es decir, varias escuelas que trataron de experimentar de otra manera, pero en ambos casos, en todos estos casos, el pintor seguía frente a su obra, es decir, seguía frente a lo que estaba pintando. Y eso es lo que ponía en su cuadro. ¿Qué fue lo que pasó en el cubismo? Que el pintor empezó a darle la vuelta a lo que estaba pintando, y dándole esa vuelta, eso es lo que ponía en su lienzo. Entonces, se desdoblaba propiamente la figura. Por eso, esos son los cuadros cubistas, que tienen tres tipos de representación. Ya el primero, o sea, el primitivo, es que ligeramente hay un movimiento. El otro era el analítico, donde se analiza toda la figura por arriba y por abajo. Y el último es el sintético, que nada más toma tal vez el perfil del violín o de un vaso o la figura femenina, y todo lo demás son como trozos de lo mismo, pero visto desde otro ángulo, porque el pintor da la vuelta al personaje que está pintando o al objeto que está pintando. Entonces, de este movimiento del cubista surgió también otro movimiento que era el futurista, que era el que yo no recordaba su nombre. El futurista era al revés del cubismo. En el caso del cubismo, el pintor se movía alrededor del objeto. En el caso del futurismo, el objeto se movía alrededor del pintor. Me va a decir alguien ahí, pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta pintura del futurismo tenía que, de alguna manera, representar en plano el movimiento. El movimiento. Pero no era todo lo del futurismo. El futurismo nos enseñó la belleza de la máquina. Sí, esa misma máquina que causó tantos muertos en la Primera Guerra, o en la Gran Guerra, como le llaman otros. Entonces, hasta ahí estamos con estos movimientos, el cubismo y el futurismo. El día de hoy les voy a hablar sobre el movimiento Dada.
Ya habíamos hablado mucho y lo han mencionado. Ahora sí vuelvo otra vez a la evasión. Evasión es cuando nos queremos desenchufar de todo, ya, de la realidad, no queremos saber nada, no quiero saber nada de la pandemia, no quiero saber si el agua está salada, no quiero saber si mañana tengo que trabajar, no quiero saber si me tengo que operar, no quiero saber si tengo reumas, no quiero saber nada, nada. Y como no quiero saber nada, me tomo esta pastilla que me hace ver alucinaciones hermosas. Oh, me voy a tomar 2. Oh. Y toda la vida estoy así, en el limbo, no viendo nada, porque no quiero ver nada. Este es el origen propiamente del Dada. Ahí voy para allá. Me está ahogando. Bueno, no evadiendo, ahogando nada más. Bueno, nace un movimiento que curiosamente nace, si mal no recuerdo, en Suiza, en el que los autores que podían usar el teatro, podían usar la literatura, podían usar las artes plásticas, pintura, grabados, expresan lo que ellos quieren decir con frases que no dicen nada, inclusive muchas veces son sílabas nada más. Rujo, 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 quien además es muy simpático, para provocar ciertos estados. Claro que a veces con el título entendemos mucho más el asunto. Alguna vez hicimos el experimento allí en la clase en que los puse a leer un libro y a cada uno de ustedes les pedí si teníamos ahí el de inglés, y si lo tenían, unos leyeron en inglés, otros en español, y cada quien leía, pero un capítulo distinto, una hoja distinta, y todos empezaron a leer y ya como al minuto ya todos estaban leyendo, pero por supuesto que no se entendía nada. Pero esta era una obra que se llamaba La Torre de Babel. Esto fue presentado en un teatro allá en Suiza, y la mayoría de la obra Dada tiene ese principio, que aparentemente no dice nada, pero muchas veces ya con el título o con la intención o con el background que tenga, ahorita voy con lo del background, nos puede significar algo. Es también de esta época, de este momento, aunque no exclusivamente de aquí, ya tiene, pero es donde tiene posiblemente el mayor esplendor una técnica que se llama el collage. El collage, recuerden, son estos recortes de telas, de libros, de revistas, de imágenes, de fotos, de lo que sea, que luego se pegan sobre un background. El background es algo que ya está establecido. Vamos a decir que tomo un paisaje de Rembrandt, pues muy bonito, y los arbolitos, y allá se ven las nubes, y tal vez un pajarito volando, pero le empiezo a pegar, por ejemplo, vamos a decir que ahí le pongo una tuerca grandota, porque la recorté, le pongo una tuerca, y por acá le pongo un pedazo de trapo, y empiezo a crear otra realidad dentro de la realidad. Lo primero que me van a decir la mayoría de ustedes es que, pero pues eso no es nada. ¿Quién sabe? Según lo van viendo, empiezan a ver cosas, como en el nonsense, que aparentemente no decía nada, pero alguien mató al Jabberwock. ¿Y cómo era el Jabberwock? Pues era algo terrible, ¿sí? Afortunadamente el hijo lo mató. Así pasa con lo que está. Los dadaístas conocían bien el nonsense,
O sea, ya traían eso de ahí, ya traían lo del simbolismo. Conocían también lo del modernismo. Conocían todo lo que había pasado anterior. Recuerdan que yo les dije, esto es por acumulación, lo vamos a ir reuniendo todo. Entonces, el Dada nos da esa imagen de aparente no sentido, pero ya en conjunto nosotros presentimos, sería la palabra, adivinamos que algo está en esa imagen. Si es algo de leer, que algo está sucediendo ahí. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no queremos saber las palabras? Porque ya no quiero que me digan que me encontré con mi novia en el café de La Paz y me comí una rosquilla. No puedo ya comerme esa rosquilla cuando sé que hay 50 millones de muertos. Estoy asqueado por lo que pasó en esta gran guerra. Me quiero evadir, no quiero saber nada. Y entonces el Dada es un movimiento así, de evasión, y esa es la razón por la que se hace todo esto. Todo este aparentemente sin sentido, volvemos a lo mismo, y con ello se trabaja. Nuestro siguiente trabajo va a constar en 2 ejercicios. El primero va a ser un poema Dada. Ya están ahorita ahí algunos de ustedes al borde del suicidio, pero no entendemos, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué les dije? El Dada usa palabras inconexas y trata de darnos un sentido. Pero si hay aquí en este grupo alguien que todavía se quiere suicidar porque no ha entendido el método, este movimiento literario en particular, ¿qué creen? Este sí nos da una receta de cómo hacer un poema Dada. Apunten, por favor. Van a tomar una bolsita de plástico o de papel. Van a tomar un periódico. Van a recortar palabras del periódico. Palabras. Y las van a ir echando en la bolsita. Van a tener a un lado su cuaderno. Y de la bolsita van a ir sacando palabras. Sacan la primera palabra, la apuntan. Sacan la segunda palabra, la apuntan. Sacan la tercera palabra, la apuntan. Y así hasta 4, 5, 6. Y ese es el primer verso de ese poema. Vámonos al segundo verso. Volvemos a echar todo lo que sacamos. Volvemos a sacar la primera palabra, nuestra primera palabra del segundo verso. Y así, otra vez, 5, 6, 7. Hasta que juntemos unos 6, 8 versos. Y ahí ya tenemos nuestro poema Dada. Nosotros lo vamos a leer. Al leerlo, nosotros vamos a sentir algo. Eso que van ustedes a sentir es el título que le van a poner a ese poema. Y ya se convirtieron en poetas dadaístas. Entonces me van a mandar 2. El primero lo van a hacer sin aparentemente saber la receta. Y el segundo lo van a hacer con la receta. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos alrededor de 1910, 1920. En ese periodo nos estamos manejando ahorita de la literatura. Ya vimos el cubismo, ahora ya vimos el dadaísmo y en la próxima plática vamos a ver el surrealismo. Por hoy, esto es todo y los espero en la próxima.